Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Pequeña Gran Pantalla PGP, ya saben, les hablamos de cine y series de televisión y hoy en concreto hacemos un vídeo dedicado a una de las series que ha tenido más éxito en los últimos años, como ha sido los Peaky Blinders, y hacemos un vídeo que le hemos llamado Lo que no sabías de los Peaky Blinders. Primero, hacemos un poco de la historia de la serie relacionada con la historia real, porque ya sabe que está inspirada en personajes reales, y luego hacemos una comparativa entre el aspecto que tenían o que tienen los actores y digamos las personas reales o los verdaderos Peaky Blinders, y hacemos una comparativa. Bien, pues vamos con esas cosas que no sabías de los Peaky Blinders. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Billy Kimber y sus Birmingham Boys realmente fueron los auténticos Peaky Blinders. La conocida banda mafiosa de la serie Peaky Blinders tiene un antecedente histórico directo en una organización criminal que controló Birmingham a principios del siglo XX. Bien, como ustedes saben, si han visto la serie y si no se la recomiendo, Peaky Blinders es por muchos y merecidos motivos una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Este drama criminal creado por Steven Knight y producido por la BBC narra la historia de los hermanos Shelby, Arthur, Tommy y Michael, en su intento de hacerse con el control de los negocios criminales de la ciudad de Birmingham en los años de posguerra, con una estética cuidada, unas tramas emocionantes y unos diálogos que se graban a fuego en la mente de los espectadores. Peaky Blinders une acción y violencia con una complejidad moral y un desarrollo de los personajes envidiables. Pero todo esto no ha surgido de la nada, sino que existió un precedente histórico directo. Esta es la historia de Billy Kimber y los auténticos Peaky Blinders. A pesar de que la serie se sitúa en la segunda década del siglo XX, lo cierto es que ese fue el momento de declive de las bandas criminales que ocupaban las ciudades británicas, y su verdadero periodo de actividad se sitúa en los últimos años del siglo XIX y hasta los años inmediatamente posteriores a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. La revolución industrial que sufrió Inglaterra sirvió para generar avances tecnológicos y más trabajo, pero también hizo que aumentase la pobreza y la marginación de las clases bajas. En ese momento fueron bautizadas como proletariado. Se veían relegados a vivir en suburbios y barrios de extrarradio en los que sufrían de una fuerte contaminación procedente de las fábricas y además vivían en un entorno que no era nada saludable. En este contexto, el crimen era algo muy común y lo que podía empezar como un simple robo desembocaba rápidamente en ajustes de cuentas o acciones violentas. Otro pega de la época o otro factor era el bajo nivel educativo y la escasa escolarización de estos barrios, que llevaba a los hijos de obreros y trabajadores a pasar el día en las calles. Allí se solían reunir en grupos según el barrio para cometer actos delictivos. Estos niños comenzaron robando bicicletas o tiendas y al crecer acabarían librando batallas campales por diversión y dirigiendo los negocios ilegales de apuestas. Bien, a estas bandas de delincuentes juveniles, algunos de sus miembros ni siquiera habían llegado a su adolescencia en el comienzo de su carrera criminal, se les conocía de forma genérica como sloggers, traducido del inglés algo así como combatientes o golpeadores. Debido a la costumbre que tenían de enfrentarse entre ellos con piernas, palos, hebillas de cinturón y prácticamente cualquier objeto contundente que tuvieran a mano. También fueron conocidos por su manía de romper toda ventana que se cruzara en su paso lanzándoles piedras. Birmingham no era el único lugar donde estas bandas proliferaban, sino que muchas ciudades industriales británicas tenían varios grupos criminales divididos por barrios que se enfrentaban entre ellos para ampliar su dominio e influencia. La primera vez que se empleó el término Peaky Blinder fue para referirse a este tipo de bandas
en 1890, cuando un violento Thomas McClone envió 3 semanas al hospital a un hombre durante una pelea de bar, por el simple hecho de que la víctima había pedido cerveza de jengibre. Los periódicos hablaron de una agresión homicida cometida por los Peaky Blinders de Small Heath, y así fue como se empezó a designar de esta manera a la banda que ocupaba el territorio. Con el tiempo, sin embargo, Peaky Blinders pasó a ser una denominación genérica para las bandas de Birmingham, que prácticamente había una en cada barrio. Una especie de traducción aproximada de Peaky Blinder sería visera cegadora, y la creencia popular afirma que el nombre viene del arma predilecta de estas bandas, unas cuchillas de afeitar cosidas a las viseras de sus gorras, y que usaban en combate para provocar cortes en la cara a los rivales y cegarlos con la sangre. A pesar de lo cinematográfico de esta explicación, el historiador Carl Chen afirma que el término también se refiere al estilo de gorras similares a los paperboy estadounidenses, que utilizaban sobre todo los miembros de estas bandas. Los criminales de Birmingham poseían un peculiar y distintivo estilo al vestir, incluía la mencionada gorra, trajes a medida, pañuelos de seda, pantalones acampanados y chalecos con botones de latón. La banda en la que más basada estaría a la vista en la serie de los llamados Birmingham Boys o Brummagem Boys, y que sería la que iría creciendo a costa de arrebatar terreno a otras bandas rivales, bajo el liderato de Billy Kimber, en quien está basado el personaje de Tommy Shelby. Es un personaje carismático e inteligente que supo expandirse y llegar a alianzas con otras bandas cuando tocaba. Los Brummagem Boys pasaron a controlar el negocio de las carreras y las casas de apuestas en el norte y las llamadas Midlands de Inglaterra. Su Birmingham natal se quedaba pequeño para la ambición de Billy Kimber, quien llegó a ser considerado el gángster más poderoso de toda Gran Bretaña y a su banda como la más peligrosa y violenta del país. Billy Kimber se alistó y marchó al frente en la Primera Guerra Mundial, por lo que su actividad criminal quedó temporalmente parada. Sin embargo, en 1915 desertó y volvió a Inglaterra, donde decidió ir un paso más allá y enfrentarse a las bandas del sur de Inglaterra. Y después se dispuso a conquistar Londres. La ambición de Kimber desembocó en una brutal escalada de violencia que se alargó durante casi la totalidad de los años 20. Pero a pesar de su influencia, los Brummagem Boys de Kimber acabaron por verse superados por mafiosos más poderosos e influyentes. Kimber perdería el control de su banda y se marcharía a Estados Unidos en 1927, donde llegaría a entrar en contacto con la gente de Alphonse Capone, Al Capone. Después volvería a Inglaterra y pasaría sus últimos años hasta su muerte en 1945 alejado de cualquier actividad ilegal. Después vino la época de la desaparición de las bandas. A finales de los años 20, la clase media británica se iba recuperando de los estragos de la guerra y comenzaron a mudarse a los suburbios de las ciudades, que pasaron por ser zonas residenciales para gente pudiente. El gobierno y la policía sí mostraron interés en proteger a este sector social y dedicó una considerable cantidad de recursos a limpiar los antiguos barrios bajos de actividades delictivas. Desde entonces, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, el crimen organizado abandonó esa chulería y escaso disimulo que le habían caracterizado durante las décadas anteriores para que se les viera cómo cometían sus actos delictivos y así poder afianzar todo su poder. A partir de este momento pasaron a manejar su poder, pero desde las sombras para no, alertar a la policía. Empezaron a infiltrarse en las instituciones políticas y dejaron la violencia y la intimidación como un arma secundaria. Bien, pues esta es la verdadera historia en la que está basada la serie. Ahora mismo la serie Peaky Blinders tiene 5 temporadas, que si no han empezado a verlas se las aconsejo. Está en Netflix, en algunas otras plataformas también, y que la verdad es se ve como está muy bien tratada la época y es muy fácil de seguir, y los capítulos la verdad es que se hacen cortos.
se tiene un ritmo de acción bastante bueno y además la historia está bastante bien cuidada. Bien, pues como les comentaba, hay determinados personajes que se presentan a lo largo de la historia que están basados en personas que existieron en la vida real. Algunos de ellos, como Winston Churchill o Charlie Chaplin, son absolutamente evidentes, pero hay otros personajes que los espectadores pueden no saber que están basados en figuras reales. Algunos de ellos tan carismáticos como el interpretado por Tom Hardy. Sin ir más lejos, hasta la propia banda liderada por Tommy Shelby está basada en una banda real. El autor, Stephen Knight, concibió su idea para Peaky Blinders partiendo de las historias que sus padres, que crecieron en una zona del sureste de Birmingham, le contaron de niño. Decía algo así como: mis padres tenían conexiones con corredores de apuestas ilegales como mucha gente en esos días. Así que a partir de ahí el creador se propuso construir su historia entremezclando leyendas familiares y hechos históricos. Bien, pues empezamos por Billy Kimber, que está interpretado en la serie por Charlie Creed Miles. Uno de los primeros enemigos de Tommy en la serie fue Billy Kimber, cuando la banda Peaky Blinders comenzó a bañar las carreras de caballos. Kimber existió realmente y era el jefe de una pandilla conocida como los Birmingham Boys, en los que se inspira la propia banda protagonista de la serie, que fueron famosos en el norte de Inglaterra en las décadas de 1910 y hasta 1930, por su control de varios hipódromos. A diferencia de la serie, Kimber murió de una enfermedad en 1942 y no por un disparo del líder de su banda rival. Bien, el siguiente sería Oswald Mosley, que está interpretado en la serie por Sam Claflin. En la temporada 5, Peaky Blinders introdujo a Sir Oswald Mosley, un miembro del Parlamento que quería la ayuda de Tommy para lanzar un nuevo partido en Gran Bretaña, pero que se ha acabado convirtiendo en uno de sus mayores enemigos. En la vida real, Mosley fue un político británico igualmente controvertido que, desilusionado con la política partidista tradicional, se convirtió en el fundador y líder de un partido de extrema derecha conocido como la Unión Británica de Fascistas, y se convirtió en un gran apoyo para Hitler en Gran Bretaña. Después tendríamos a Jesse Eden, interpretado por Charlie Murphy. Jesse Eden fue un personaje recurrente en la cuarta y quinta temporada de Peaky Blinders. Comunista y coordinadora sindical en plena lucha por la igualdad salarial para las mujeres, apareció en la vida de Tommy cuando amenazó con iniciar una huelga en una de sus fábricas. El personaje de Jesse Eden está basado en la activista y líder sindical británica real, también conocida como Jessie Eden, que se hizo famosa por liberar la huelga de alquileres en 1939 en Birmingham, entre otras protestas a lo largo de los años, y que pasó a la historia como una firme defensora de las mujeres y la justicia social. Bien, tendríamos luego a Brilliant Cheng. Billy Brilliant Cheng tiene un papel fundamental en la quinta temporada de Peaky Blinders como líder de la triada y proveedor de opio de Tommy Shelby. Está interpretado por Andrew Collie. El verdadero Cheng era un inmigrante carismático que dirigía un restaurante cantonés en Birmingham antes de dedicarse al tráfico de drogas y al que la prensa apodó el rey de la droga. Tenemos luego a Arthur Biggie, interpretado por Donald Santer. En Peaky Blinders, el primer barón de Stramfortham, en calidad de secretario privado del rey, mueve algunos hilos para permitir que Tommy se convierta en el diputado laborista de la circunscripción del sur de Birmingham y así convertirse en un agente interno del gobierno. En la vida real fue un oficial del ejército británico y secretario privado de la reina Victoria durante los últimos años de su reinado y de Jorge V durante la mayor parte de su reinado. Tenemos luego a Alfie Solomons, interpretado por Tom Hardy. Alfie Solomons apareció por primera vez en la segunda temporada de Peaky Blinders como líder de una pandilla judía, dueño de una destilería ilegal y socio comercial de Tommy Shelby en Camden Town, pero de escasa confianza. Lejos de ser la mano derecha del protagonista, el personaje de Hardy caló muy bien entre los fans de la serie y su regreso tras haber sido dado por muerto fue muy aplaudido en su momento.
En la vida real, el verdadero Solomon, sin una S al final, como su versión ficticia, también formaba parte de una pandilla de la mafia italiana Savini, que operaba en el mundo de las carreras y las apuestas, y se sabe que fue arrestado en varias ocasiones por diversos actos de violencia armada, como disparar al propio Billy Kimber. Acabaría convirtiéndose en informante de la policía. Winston Churchill, interpretado por Neil Maskell, evidentemente pues este sí que es de los más conocidos, o sea que no habría mucho problema en descubrir quién es. Neil Maskell interpretaba al famoso político que fuese primer ministro británico en la 5ª temporada de la serie, cuando estaría más o menos en la época que era un alto miembro del gobierno. Secretario de Estado de las Colonias, Churchill trabaja con Tommy Shelby y le asigna la tarea de llevar a cabo asesinatos para el gobierno, al tiempo que le otorgará licencias de exportación. Evidentemente no el más real de todos, pero sí el más conocido, y que ha aparecido en diversas series y películas, en todas bastante bien caracterizado y sobre todo con un puro en la mano, como parece ser que era muy común. Lideró a la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, e incluso hay en series también británicas como el Doctor Who, donde aparece con un personaje bastante afable y bastante progresista como en la realidad. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.